Gracias por asistir a la convocatoria. Aunque hoy los medios de comunicación, ustedes han reflejado muy bien, por cierto, un poco la situación que viven las áreas industriales de Aragón. El Partido Aragonés, saben, registramos una iniciativa que, por eso les convocamos a la rueda de prensa anteriormente, el 24 de febrero del año 2017, una iniciativa para que se ponga en valor y se aproveche el potencial de creación de empleo y de atracción de inversiones que tienen los polígonos o las áreas, por decirlo de una manera, industriales de Aragón, para poner en valor. Fíjense que yo, por mi propia experiencia, tantos años en la gestión de asuntos en las consejerías de Hacienda y Economía, creo que a veces no nos damos cuenta del valor y la función social que cumplen los polígonos industriales de Aragón. En primer lugar, si hay suelo industrial dotado, es más fácil que una iniciativa se instale. En otros casos, lo que ocurre es que hay que tomar una decisión, declarar de utilidad pública, etcétera, etcétera, como en algunos casos de grandes empresas, pero en la mayoría de los casos, si hay suelo industrial, es más fácil que una iniciativa se instale. Decía que cumple una función también social, porque algunas de las actuaciones de los municipios para promover polígonos industriales responden a otra necesidad, para que haya un espacio fuera del casco urbano y pequeñas y medianas empresas que estaban tradicionalmente en el casco urbano encuentren un espacio donde se desarrolla con más facilidad la actividad empresarial o industrial, acceso de vehículos de transporte, acceso de materiales, etcétera, etcétera. No nos olvidemos de esto, porque yo en mi gestión pasada, en algunos casos, como en el Ayuntamiento de Tauste, había un problema, que todos los pequeños talleres estaban en el municipio. Hicimos un nuevo polígono para que esos talleres salieran del casco urbano y facilitan lo que les he dicho, los temas del transporte, los temas de la salida de mercancías, etcétera, etcétera. En tercer lugar, en un polígono industrial siempre es un espacio de colaboración y cooperación. Y los que conocemos este sector sabemos que a veces, varias empresas se ponen de acuerdo para hacer proyectos conjuntos, varias empresas se ponen de acuerdo para contratar un servicio de transporte y ser más competitivos ambos, etcétera, etcétera. Es decir, por esas causas nosotros entendemos, el Partido Aragonés entiende que los polígonos industriales de Aragón tienen que tener vida y el Gobierno tiene que estar del lado de estas áreas industriales. Es evidente que a lo largo del tiempo los polígonos no se llenan todos de una vez, igual que cuando se construye un edificio de viviendas, vayan a los nuevos que hay en la ciudad, tampoco se llenan a la vez. Pero, desde luego, la dotación del suelo es justo, que muchos ayuntamientos han querido promocionar suelo, al igual que el Gobierno de Aragón ha trabajado en las plataformas logísticas, o al igual que hay otros polígonos empresariales de iniciativa privada. Y yo recuerdo casos, y lo digo aquí, cuando al principio no había suelo industrial en Zaragoza, hasta que no se desarrolló Plaza, si no hubiéramos tenido o hubiéramos hecho una actuación, y lo digo en el polígono primero de La Muela, pues muchas empresas que estaban en Aragón o que venían no tenían espacio físico para ubicarse. En todo caso, las empresas eligen estas ubicaciones porque, lógicamente, hay unas condiciones que son las que tenemos que mejorar. Agua y vertido, infraestructuras eléctricas y gasistas, y ahí verán que a lo largo de este tiempo también hemos puesto, con el plan de gasificación que hemos hecho a lo largo de los años, gas en muchos polígonos industriales por ser un suministro necesario o muy conveniente para la implantación de empresas. Los suministros eléctricos también se ha hecho un esfuerzo, pero efectivamente las redes en Aragón son dispersas, son redes que a veces, como decían los propios empresarios, se producen microcortes y actuaciones se han hecho. Yo recuerdo la inversión que tuvimos que hacer, el convenio de colaboración, para hacer una nueva subestación en Monzón para que llegara metalogenia. Es decir, que a veces hay que actuar puntualmente para dotar de suministro, etcétera, etcétera.
como decía, y sobre todo otra cuestión que es las conexiones telefónicas y de banda ancha. Y también ahí tengo que decir que queda trabajo por hacer. Lógicamente, en aquel plan que se presentó en los convenios que firmamos, autorizados por Europa, del plan de extensión de la banda ancha de Aragón, había muchos polígonos industriales, lógicamente, aparte de los ayuntamientos, los colegios. ¿Por qué? Porque veíamos y vemos una necesidad de completar y mallar toda esa red con las infraestructuras que les estoy diciendo: agua, gas, electricidad, conexiones eléctricas. Y luego hay otras cuestiones también que hemos trabajado y que son necesarias, es la señalización y accesos, y luego la seguridad. Es decir, a lo largo de estos años se ha estado trabajando, pero desde luego entendemos que en estos momentos poner en valor todo ese suelo, hacer un plan de promoción concreto, trabajar con la Federación de Polígonos para ir mejorando esas carencias, creo que sería un buen instrumento, y por eso digo que antes de que saliera ese informe entenderán que conmigo habla mucha gente, incluso hacemos gestiones privadas, es decir, pues para temas de conexiones eléctricas, temas de banda ancha, conexiones, digo, políticas, aunque no estemos en el gobierno, porque a veces nos llaman tanto de los polígonos como de empresas concretas. En ese sentido, hemos presentado esta iniciativa para poner en valor. Hay que poner en valor esos polígonos, y aunque la media es el 43% de ocupación, me vuelvo al principio. Creo que es bueno que exista esa infraestructura, que además se hizo en los tiempos de presupuestos generosos, tanto por parte de los ayuntamientos como por parte de los gobiernos, y ahí está la infraestructura. Lo que no podemos dejar la infraestructura que muera, sino que tenemos que mantener esa infraestructura porque, como digo, hay y en las mismas condiciones, a ser posible, con la implicación del Gobierno de Aragón, que lo es en las plataformas, etcétera, etcétera, donde hay gas, donde hay electricidad y donde hay fibra óptica. Al final, pues esta proposición de ley lo que pretende es impulsar la acción del Gobierno para que trabaje con las federaciones o con la Federación de Polígonos Industriales, que trabaje en la dirección de poner en valor estos espacios industriales necesarios y, lógicamente, contribuir a su ocupación y a lo que más nos interesa, que es que se cree empleo, y sobre todo estos polígonos están muy dispersos en lo que es el medio rural, que se cree empleo de calidad y, sobre todo, facilitar la atracción de inversiones o, como he dicho, que pequeños talleres que están en los cascos o pequeñas industrias encuentren en el espacio adecuado. Esta es un poco la iniciativa que ya digo que presentamos, lo digo porque la presentamos el 24 de febrero, es decir, y la información que ha salido hoy, nosotros ya teníamos conciencia de que había algunos problemas que había que intentar tener a las Cortes un acuerdo para que el Gobierno impulse un plan de promoción de los polígonos y colabore con ellos en la resolución de estos problemas que se detectan: acceso, señalización, seguridad, infraestructuras eléctricas, gasistas e infraestructuras también de telecomunicaciones y banda ancha. Esa es un poco la cuestión. Si quieren alguna pregunta sobre la iniciativa, si no, está aquí también el portavoz sectorial, don Jesús Guerrero, y se las aclaramos, ¿no? Sí, le he entendido, ha dicho 43% de ocupación o desocupados, ¿no? De desocupación, sí. Aunque unos están ocupados al 90%, otros al 70%, depende, ¿no? Esto, como hay muchos, pues depende de unos casos y otros. Y en algunas zonas, pues cuando hay más crisis o menos crisis en algunas comarcas, en otras se está suplantando. Yo recuerdo casos de las naves nido que se hicieron en Barbastro, es decir, el polígono de Sariñena, que llegaron 2 empresas, es decir, que a veces no es inminente la llegada de empresas, pero desde luego lo que hay que tener a los polígonos en condiciones óptimas para que no sea un obstáculo a la implantación de empresas la falta de suministros eléctricos, la no dotación de banda ancha o otras cuestiones que son fundamentales para favorecer la competitividad de las empresas. ¿Tiene alguna estimación de qué inversiones o a cuánto deberían ascender las inversiones? Bueno, eso hay que hablarlo con la Federación de Polígonos, hacer una radiografía, que es lo que pretendemos que haga el Gobierno, de cada polígono,
Yo he trabajado, yo recuerdo cuando el polígono de Monzón hacía falta una rotonda porque los camiones, los Trident, los de 3 ejes, no giraban y hicimos un convenio con el polígono de Monzón para que hubiera una rotonda de acceso, porque entonces, si no, se impedía entrada de determinadas cargas al polígono. Esto es una cuestión técnica y que hay que trabajar con la necesidad de cada polígono. Y recuerdo que cuando elaborábamos el plan de banda ancha en Aragón, los convenios que licitamos, que se están ejecutando, pues ahí se hizo especial hincapié de saber los polígonos en los ejes principales y para que hubiera banda ancha mínimo de 50 megas, mínimo de 50, a ser posible 100, pero eso son cuestiones técnicas que hay que ver con cada polígono. Por eso nosotros le decimos al Gobierno que trabaje con la Federación de Polígonos y que que hagan un plan, tanto de promoción, sino también de cobertura de las demandas y de las cuestiones que cada polígono son diferentes en unos casos y otros. El Ministerio ha dado luz verde a las obras del embalse de Almodóvar, ¿cómo lo ve el Partido Popular? Hombre, bueno, nosotros es una cuestión importantísima. Saben que incluso en los acuerdos que firmamos con el Partido Popular para concurrir a las elecciones están las obras del Pacto del Agua. Esa es una buena noticia. Falta el trámite de aprobar por Consejo de Ministros, pero al final había unas expectativas, había unos acuerdos con todos los agricultores. Y lo que necesitamos en el medio rural para combatir la despoblación es infraestructuras. He dicho antes, polígonos en condiciones y el regadío, porque también no perdamos de vista el potencial de la agroganadería aragonesa y el potencial de la industria agroalimentaria. Y creo que esa es una buena noticia, que se desarrollará en el tiempo los más de 100 millones de euros y que es un compromiso que yo creo que es positivo y que responde a las expectativas y a los acuerdos que se habían llevado a cabo antes. Yo creo que es una buena noticia. Nada más. Pues muchas gracias y buenos días.